Ya está, estamos de regreso. Buenos días a todos ahí después del contacto con prensa, lo que estaba pasando en el Palacio de la Moneda. Oye, a propósito, que está Michelle de con nosotros, oye, vamos a hablar del kit de emergencia. Mari, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está, ¿Qué Julián? fin de semana? Claro, sí, intenso el fin de semana. Oye, fíjate que me surge la duda, lo conversábamos, el tema de los criterios. Se me vienen dos ejemplos a la cabeza a propósito del terremoto. El supermercado que cierra, líder que cierra las puertas, entiendo que después pide un disculpa, que hubo un mal procedimiento, pero que cierra las puertas, baja ahí, estamos viendo la persiana, la reja, y deja a los clientes que estaban, no sé con qué afán, los deja adentro. Y el de la chica del peaje que levanta la barrera, y eso es para la empresa, le causa todo un tema laboral. Gino Costa tiene detalles también con respecto a esto, el criterio muchas veces de los chilenos, Gino. Exactamente, Julián, muy buenos días a todos. Son dos casos insólitos y que son reacciones también que llamaron muchísimo la atención, específicamente en las redes sociales. Ustedes bien lo describían, lo que sucedió con un supermercado donde la gente prácticamente, y no prácticamente, ellos quedaron encerrados mientras ocurría un terremoto tan fuerte, corriendo el riesgo de que pudiesen caer grandes estructuras sobre ellos. Ahora, la razón que explica el mismo supermercado es un procedimiento que, al menos en ese local, se hace de bajar estas cortinas metálicas a una hora determinada para resguardar la seguridad de todos los clientes, pero no bajarlas todas. Ahora, ¿qué pasa con esta persona trabajadora de una plaza de peajes que por una determinación propia, mientras ocurría el terremoto, quiso subir estas barreras para que todos los automovilistas llegaran prontamente a su casa para ver la situación de sus familias y también de sus hogares? Y se le señala por parte de la jefa que estaba en ese lugar que toda la plata perdida de todos los peajes que no se cobraron se lo iban a descontar de su sueldo. ¿Por qué se tiene este tipo de criterios, estas reacciones que son insólitas, indignantes, y que hoy podríamos estar contando otro tipo de historias? ¿Qué pasa si cae una gran estructura sobre uno de los clientes que estaba al interior de este supermercado? ¿De dónde vienen estas determinaciones? Estamos con el doctor en Sociología de la Universidad San Sebastián, Carlos Libasit. Carlos, buenos días. ¿Cómo entender este tipo de determinaciones, de opinión también de que algunos están avalando esta decisión que tomaron tanto los guardias de seguridad en un supermercado y también una empresa que finalmente desmiente de que le van a descontar el dinero perdido del sueldo, pero es una decisión o es un acto que todos sabemos que ocurre? Ni siquiera ambulancias o carabineros pueden pasar sin pagar el peaje. A ver, es una cosa difícil de explicar, y ahí está claramente que hay un protocolo comercial por sobre un protocolo de servicio. O sea, lo único que uno esperaría frente a una catástrofe de estas características es liberar a la gente, porque el caos que se genera, la angustia que produce todo esto, nos lleva a reacciones que no podemos controlar. Entonces, tú decías por ahí, si se cae algo sobre las personas, ¿quién va a responder? Se supone que en estas instancias uno tendría que facilitar el procedimiento. Eso dice el sentido común. Eso dice cuando las organizaciones, las instituciones operan con una lógica de servicio. Ahora, cuando operan con una lógica económica, claro, se produce esto. Tú levantaste la barrera y pasaron tantos vehículos, yo te lo descuento de tu cuenta. Y esto no nos debiera sorprender porque a los cajeros les pasa lo mismo, o sea, a todo el mundo le ocurre. Lo que pasa es que el terremoto nos sensibiliza más frente al hecho. Mari, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que a mí lo primero que me acordé con el caso del líder, ¿se acuerdan en el 2004 en Paraguay? Cuando hicieron lo mismo producto de un incendio y murieron decenas de personas al interior del supermercado. Entonces es increíble que conociendo casos mundiales donde sucedieron tragedias horrorosas porque murieron guaguas, a mí me tocó ir a reportearlo y había todavía toda los juguetes, los niños, las guaguas, las personas que murieron adentro. Y uno quedó realmente impactado. Entonces, con casos así, que ni siquiera se aprende una lección y te cierran las puertas, lo encuentro realmente insólito. Sí, Mari, y yo te agrego un dato a ver si Carlos también lo puede analizar. Aquí también quienes tomaron esta decisión son personas, o sea, los mismos guardias que bajan estas ventanas metálicas. También les podría haber caído algo encima, ellos también corren peligro hasta su vida. Mira, yo voy a decir algo. Nadie procede de manera autónoma si no es a través de un protocolo, sobre todo en Walmart y en todas estas grandes empresas. O sea, y con esto no quiero atacar ni agredir a la empresa con una opinión ni con un comentario. Pero yo que soy asiduo al litoral central, a Las Cruces, me enteré que en el líder de Algarrobo pasó lo mismo. Lo que pasa es que no fue grabado. Pero ese día ocurrió exactamente lo mismo. También bajaron cortinas,
Lo que pasa es que no hay imágenes, por lo cual uno tendría que decir que sí o que no. Pero ustedes también se acordarán de un reportaje de una empresa de ropa en La Serena que trabajaba o tenía a la gente en unos containers encerrados. Entonces, lamentablemente, con o sin terremoto, da la impresión que algunos de estos procedimientos no son aislados en nuestra sociedad. Sí, los escuchamos. Gino, es que a propósito de lo que decía Carlos, me parece que es súper relevante plantear el tema del criterio y el sentido común, si es que realmente se puede dejar la reacción frente a una emergencia al criterio y al sentido común de las personas. A mí me parece, y también lo que uno ve, es que lo que tiene que existir son protocolos de respuesta, no que quede al criterio de lo que piensa cualquier persona, porque uno mismo, al interior de la familia, a veces tiene reacciones distintas frente a situaciones. Obvio, existen sanciones penales. No puede responder a la reacción que yo tengo de manera espontánea. Tiene que haber un protocolo de emergencia, y Michel Deler sabe mucho mejor que yo que eso debe ser así, ¿o no? La verdad es que debería ser así, y lo que yo creo es que finalmente estamos viendo que el protocolo, la palabra protocolo es más bien parte de una cuña, es parte de un buen comunicado de prensa, pero que al final no existe, y lo que hay es un uso y costumbre. Yo quiero señalarte, el caso del líder es un tema muy especial, porque ellos pertenecen a una cadena internacional que es Walmart. Sí, claro. Lo que ahí ocurrió bajo la normativa estadounidense, ellos se arriesgan a temas gravísimos. Por lo tanto, vamos a lo siguiente, es que uno debería concluir que probablemente esto no es parte de los procedimientos estandarizados a nivel internacional de Walmart, y por lo tanto estamos más bien ante un protocolo criollo, que yo tengo mis dudas que esté debidamente escrito. O la ausencia de protocolo. O la ausencia de protocolo. Pero a propósito, y ya que estamos hablando del criterio, y en ese sentido, Carlos, en el móvil, o tú, Michel, me pueden responder esta pregunta. ¿De quién es la falta? ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿Se le culpa a los guardias que fueron los que bajaron las cortinas? ¿Ellos están cumpliendo órdenes? ¿Existe algún tipo de test cuando tú postulas a un trabajo donde se pueda medir el criterio de las personas? A ver, desde el punto de vista de los guardias hay regulación. Tú no puedes ser guardia porque simplemente te pusieron un uniforme azul o te pusieron una piocha que dice guardia. Eso está regulado y tú tienes que dar tienes que cumplir con una certificación de carabineros. Eso primero. Pero la verdad es que eso no lleva a que estos protocolos existentes o no existentes se cumplan o no, porque finalmente el que se cumplan o no depende de dos cosas: de la acción humana, que tiene que ver con el guardia ahí, pero también de la acción corporativa, que tiene que ver con establecer por escrito, pero además el entrenamiento debido para la aplicación de ese protocolo, que yo insisto, yo creo que cuando uno ve que se repite, quiero recordar... A mí me cuesta creer que los guardias arranquen con las partes. Yo creo que es un protocolo más bien del supermercado, porque no sucedió solamente en ese. Ahora a mí me gustaría saber, Gino, y a ver si tú nos puedes dar exactamente la respuesta que dio el supermercado de por qué se bajaron las cortinas. Eso es importante. ¿Por qué se... Sí, mira, tenemos el sucedió comunicado oficial por parte de Líder y Walmart, por supuesto. Ellos señalan que lamentamos los inconvenientes que esta situación podría haber causado a quienes se encontraron en la sala de venta. Debido a protocolos de seguridad de la empresa, ciertos locales específicos contemplan la bajada de algunas de sus cortinas metálicas de seguridad a las 18 horas, mientras otras permanecen abiertas hasta el final del día. Es por ello que al momento de producirse el terremoto, en determinados recintos ya se había aplicado la medida preventiva de haber bajado estas cortinas metálicas a las 6 de la tarde. Dichos protocolos también incorporan la instrucción de levantar de inmediato las cortinas metálicas en caso de emergencia, lo cual lamentablemente no se realizó oportunamente en este caso. Por ello, se llevará a cabo una investigación interna para determinar las causas de este error y así evitar que se repita en el futuro. Esta fue la respuesta oficial por parte del supermercado. O sea, de la en el fondo empresa, que a cierta hora se bajaba sí o sí la cortina, más allá del terremoto, digamos. Pero más allá del Exactamente. Entiendo que la explicación ahí, claro, no es muy satisfactoria, No, pero claro. tiene que ver con criterios de seguridad de delincuencia. Entiendo que a las 18 horas bajan en algunos lugares la cortina porque ellos establecían que era una hora donde se robaba mucho, entonces para tener más control de quién entra y quién sale. Y donde dejaban otras abiertas. Que es un argumento bien raro también, porque tú sabes que los supermercados entregan esa responsabilidad del ítem robo a los mismos proveedores. Es decir, los proveedores tienen que hacerse cargo de lo que les roban al interior de los supermercados. Por lo tanto, no va a pérdida del supermercado. Pero más allá del caso hablo ahí con Carlos también y con Michelle. Somos criteriosos, y no digo solo en situaciones de emergencia, sino que en situaciones en general, en la vida diaria. Somos criteriosos los chilenos, Carlos, ahí a ver si podemos desarrollar ese concepto del chileno medio descriteriado muchas veces, y me incluyo todos. El sentido común, el menos común de los sentidos. Y agregar al criterio también, Carlos,
¿Qué presión debe haber sobre estos trabajadores? En primer lugar, los guardias que sí tomaron la determinación de bajar las cortinas metálicas, frente también a esta peajista que dijo, bueno, yo antes soy mujer, persona, antes que la trabajadora de una empresa. Y yo quiero velar también por la seguridad del automovilista. A ver, vamos a tratar de responder las dos cosas que nos preguntaban ustedes. Sobre lo que decían ahí de si somos criteriosos o cuidadosos. No lo somos y lo planteamos de la siguiente manera. Vean en todas las organizaciones que tienen que ver con atención de público, de servicio, que a ustedes le entreguen el protocolo ante emergencia. Nunca. Y si nos entregaran, ¿qué haríamos? Lo votaríamos porque decimos que terremoto tenemos cada cierto tiempo, o emergencia, o que yo voy a resolver de tal manera. ¿Y eso es parte de nuestra forma de ser? Sí. ¿De nuestra equivocada forma, si quieren? Sí. Ahora, frente a lo de la empresa, tanto de peaje y el líder, los dos desmienten un hecho que primero aparecen en los medios de comunicación o en las redes sociales. Yo hago la siguiente pregunta. Si esto nosotros no nos hubiésemos enterado por redes sociales o por el diario El Mostrador de los descuentos o del mal procedimiento, ¿ustedes creen que tendríamos esta respuesta? Vamos a hacer una investigación, te dicen. O sea, le están transfiriendo la culpa, como decía también muy bien ahí alguien de ustedes, a los guardias. O sea, como que los guardias corrieron con colores propios. Esa es una falta como para decir, aquí no hay protocolo de preparación. O sea, los guardias deberían tener, según el OS no sé cuánto de carabineros, cursos de formación, de preparación. Nosotros deberíamos tener al momento de contratar a los guardias que van a trabajar con gente, una serie de protocolos y de procedimientos, de forma, de reacción, de conducción. Sí, preguntemos cuántos lo hacen y cuántos lo llevan a cabo. Estas cosas no es para decir, mira lo mal que estamos, lo equivocado que procedemos, sino cuánto nos falta para llegar a estándares de país desarrollado frente a catástrofes. Pareciera que estos guardias son personal antirrobo, pero no de emergencia, que finalmente abarca todo como un terreno. O a veces uno podría decir que son personas que están en una función subvalorada frente a la necesidad, como en este caso. Si de repente yo creo que no es malo decir, mira, tenemos que subir estándares de los guardias, tenemos que subir el estándar de la gente de servicio, porque Chile tiene problemas desde la perspectiva terremoto. Mira lo que pasó hoy día, en un día hábil, previo a una fiesta que nadie habría imaginado, peor escenario no nos podemos suponer para un aprendizaje, y estamos en eso. Entonces la pregunta es, avanzamos del 2010 al 2015 de gran manera, no nos pasaron todos los problemas que tuvimos, pero como decía por ahí Fabián, el sentido común todavía no lo desarrollamos, como para decir de repente, ¿qué importará? Estoy dando perder un poco de mercadería, pero no lamentar ninguna vida humana. ¿Qué importará levantar un peaje si en el fondo la angustia de esa gente por llegar a su casa puede ser o puede tener un desenlace peor? Entonces, cuando el énfasis no está puesto en el servicio, sino en la rentabilidad, la igualdad de partes frente a una desgracia no existe, porque tu beneficio es un costo para mi empresa, y ahí están mal puestos. Pero eso, perdón Gino, eso tiene que estar protocolizado, o sea, el dejar el tema al criterio de la persona, yo insisto, no funciona, y mire, les voy a dar un ejemplo respecto a, porque nosotros decimos, no, nuestro país son poco criteriosos, nosotros los chilenos no tenemos sentido común. Fíjense que en Japón, nuevamente volviendo a la experiencia del terremoto y tsunami del 2011, a propósito de protocolos y sentido común, en la zona de Sendai, donde fue el epicentro del terremoto, empezaron a evacuar a la gente y solamente los buses llevaban la cantidad de gente que podía ir sentada al interior del bus. Nada más, siendo que había una emergencia gigantesca y uno podía decir, el sentido común es que saquen a todos, aunque sea arriba del techo del bus. Bueno, el protocolo era que las personas solamente tenían que ir sentadas y si cabían 25 personas no podía ir 26 personas. Entonces ahí es cuando yo de nuevo digo, las cosas no pueden ser dejadas al criterio, porque es un tema muy relativo, es un tema que es muy variable, por lo tanto lo que hay que tener es protocolos, nada más. Sí. ¿Sabes que ahí hay un tema que yo quiero tocar, lo que dice Andrea, en términos del criterio? El criterio, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que queremos construir? Y eso implica, ¿sabes la conducta habitual que nosotros tenemos? Que te entregamos una cartilla que dice los 10 pasos para y ahí me olvidé de ti. Eso no sirve, porque finalmente lo que hace la persona es que agarra la cartilla, la guarda, la lee una vez y no se internaliza. Por eso que es tan importante lo que tiene que ver con la organización y el entrenamiento comunitario, es decir, tanto desde el guardia como cualquiera de nosotros tenga un grado de entrenamiento, porque así vamos estableciendo un criterio que es común y que tiene sentido frente a situaciones que son de alto estrés
que son las emergencias. Pasa un poco lo que comentaba Carlos, y que en todas las empresas, o en la mayoría, ¿cierto?, existen algunos libros, algunas indicaciones de qué hacer existen Manual de protocolos. emergencia. Incluso acá en TVN, seguramente, digo seguramente porque lo desconozco, existe hay un también problema. un protocolo de emergencia y de cómo reaccionar Pero en este tipo de cosas. Pero ¿Tú lo sabes, por ejemplo? Si ahora hay un temblor muy fuerte, además de llamar a la calma, estamos en pantalla, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿qué? Ir al patio. Ir a la zona de seguridad. Al patio. Sí, hay zonas establecidas que se establecieron después del terremoto del 2010. Que es el patio de las comunicaciones. El patio de en las este comunicaciones, hay en prensa también en el sector de estacionamiento, hay distintos puntos que han sido establecidos. En las afueras en el frontis de Televisión Nacional se estableció también como zona de seguridad, pero lo prendimos después del terremoto del 2010 y también Bueno, debido a porque otras se demarcó, emergencias. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando lo cuando sabías? tocamos estos temas? Sí, sabía. Pero lo que me pasa a mí cuando... Ay, no, sí, no. Ah, pero ¿por qué no? Pero sí, lo han dicho 20 veces que tienes que ir a todas las zonas de emergencia. En los Leo Geria, tú no condominios, en sabías todas ahí. partes. Pero, ya, pero... en Sí, verdad pues no sí lo hemos sabía. hecho A ver, el la zona de ensayo, emergencia, lo hemos hecho. con todo el ejercicio que han habido en todas partes. Uno No, no no, lo no, sabe, pero tiene sentido común. Entonces entiende que en un caso de emergencia A una tiene que ir zona a un abierta. lugar, a una zona abierta, donde no te vaya a caer algo en la cabeza. Pero te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo respecto del sentido común. Hemos instalado en el sentido común que la primera acción frente a un terremoto es salir de la estructura. Exacto. Yo creo que no, ¿no? Y no es así. No es No, así. hay Cuando que tú estás ponerse en abajo una estructura sismo resistente, Que es segura. por lo tanto yo te enseño que tienes que conocerla, lo primero es quedarse adentro. Lo que pasa es que nuestros últimos terremotos han estado asociados a posibilidad de tsunami. Claro. Y ahí la primera acción es evacuar, pero a quienes están en el borde costero. Cuando No, y la en un primera canal de acción- televisión por los focos. Porque esto es mucho más peligroso. por lo claro, tanto, aquí no es uno una se puede estructura poner en- sismo resistente desde el punto de vista de su ornamentación, pero desde el punto de vista, por ejemplo, cuando sí es primera acción evacuar, cuando es un incendio, cuando hay humo. Pero hemos ido instalando eso a partir de la casualidad y no dentro A ver, pero- de un esfuerzo sistemático. Reiteremos una cosa, porque vaya al canal de televisión, porque la gente que está en un edificio, que está adentro de su casa, la gente, efectivamente, no en borde costero, siempre estoy hablando del resto de las ciudades. La gente, lo ideal es que no salga al exterior o que sí salga. O cuándo decide salir y cuándo no. Porque Te voy a- siempre- Tiene un ejemplo con terremoto reciente. Llego al edificio donde vivo y me encuentro, además es muy particular, porque me encuentro con 3 señoras que viven en mi edificio muy de cartera, además, lo cual lo encuentro muy genial, esto de evacuar, pero además con la cartera y muy, pero además impecable. Entonces yo me bajo el auto y le digo, disculpen, pero ¿ustedes están aquí porque vienen llegando o porque en realidad evacuando. Están evacuando. Me dijeron, no, porque estamos asustados, porque evacuamos, porque aquí afuera es más seguro. La verdad es que están prácticamente a 2 metros de la pared del edificio. Y yo le explico, le digo, mire, la verdad es que la mayoría de los heridos en terremotos en lugares donde hay estructuras sismo resistentes se encuentran fuera de las estructuras. Claro. Yo les recomiendo que ingresen, no, pero es que nos da susto. Vaya a su cama, que no se le caiga nada encima, vea, revise todo y ponga la tele y póngase a ver tele, entreténgase, relájese en su cama tranquila. Y la verdad es que me costó lograr que entraran. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, todo lo que son revestimientos, todo lo que son cornisas, lo que tiene que ver hasta el macetero que está en el edificio, el librero. nada de eso es sismo resistente, todo eso se puede resquebrajar incluso el revestimiento del edificio. No, y por lo tanto afuera es más peligroso. Los cables. No usar el ascensor, por ejemplo, en caso de terremotos, Lógico. ¿cierto? Hay un montón de medidas que se pueden tomar. Queremos seguir hablando sobre este tema, pero queremos agradecerle a Carlos, que está junto a Gino ahí en el móvil. Gracias por tu tiempo y por este cierto análisis, cierto, de cómo somos los chilenos para aplicar el criterio. Muchas gracias, Gino. ¿Ustedes tenían su kit de seguridad a mano? Señora, usted que me está mirando, ¿tenía